Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, devocional diario para todos. En Dedito, devocional diario para todos, los animamos a que todos y cada uno de los que nos escuchan y nos ven comiencen a leer la Biblia. Ahora, estamos siguiendo una guía de lectura de la Biblia en un año, propuesta por que la sacamos una fotocopia de la parte final de la versión Biblia de las Américas. Y de acuerdo a esa guía, hoy, jueves 2 de febrero del 2023, nos corresponde estudiar, leer, escudriñar, meditar Éxodo capítulo 29, Éxodo capítulo 30, Mateo 21, la segunda parte del capítulo. El día de hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con el pastor apóstol José Roa. José Roa desde Orlando, Florida. Le cuento, hermano, que vea, me preparé aquí con mi taza de café de la Florida, porque en este año 2023 estamos orando por la ciudad de Miami. Yo sé que usted no está en Miami, usted está más al norte, en Orlando, pero aquí me estoy tomando un café mexicano, capuchino, preparado aquí en nuestra casa de la Florida. Bienvenido, mi estimado José. Muchas gracias, pastor y gran amigo William Neira. Una bendición poder estar nuevamente contigo. Y bueno, estamos en la misma en sintonía con respecto al café. Hoy me estoy tomando un café, pero colombiano, en una taza colombiana que muestra la diversidad de Colombia. Muestra muchos elementos muy típicos de allá, algunos no los conozco. Muestra una especie de cóndor, no sé en qué zona de Colombia es esto, me imagino que es el área montañosa. Pero bueno, Colombia con tanta diversidad, en esta pequeña taza o mediana taza están allí indicando, digamos, simbología de esa diversidad. Y bueno, hoy he sido invitado para este tiempo de amigos y bueno, aquí estamos, pastor. José, ¿y cómo le gusta el café? ¿El café que estás tomando es negro, es con leche? ¿O qué tiene el café? Bueno, a mí particularmente el café me gusta de diversas maneras, ¿no? A veces lo prefiero con leche. Hoy me lo tomé negrito y cuando es negrito, yo uso algo que hacemos en mi área de Barinas, en Venezuela, que es echarle trocitos de queso blanco. Entonces, cuando está bien calientico, tú lo echas y te vas tomando el café. Y cuando ya estás llegando al final, tú sacas el quesito y ese está impregnado por todas sus áreas de café. Entonces, te comes un quesito delicioso. Pues le cuento que no me la sabía. Para mí es nuevo este tema de queso en café. A mí me gusta mucho el queso en chocolate, Ok. pero no me lo sabía en café, hermano. Voy a practicarlo, mañana o más tarde lo pruebo. Claro, Vamos a con un probar la quesito forma. blanco rico es delicioso. Quesito blanco. Aunque mis desayunos normalmente lo hago y siempre después que desayuno, cuando estoy tomando ya la taza final de café, ese es como mi remate de la comida, ¿no? Y delicioso terminar así el desayuno en las mañanas. ¿Y ese queso es saladito o más bien sin sabor? No, es medianamente saladito, ¿no? Algunas veces si lo usas saladito también agarra un sabor demasiado rico, ¿no? Pero de medianamente salado en adelante es delicioso. Qué Sin bueno. sabor no lo he probado así, ¿no? En Ya. café. Yo soy feliz comiendo queso. Para mí una tabla de quesos con un buen vino, Oh, acompañado de mi esposita o de amigos, una cosa espectacular. mm, Una cosa espectacular la variedad de quesos. Qué bendición. en nuestra área, en Barinas, en el llano venezolano, se produce un queso que es demasiado rico. A veces cuando viene alguien de allá, me indica, oye, tráeme queso llanero. Porque el queso llanero, a diferencia de lo que uno consigue por acá, es un queso muy hermético, o sea, es más o menos duro, saladito, y cuando tú lo rayas no se desmorona, sino que él va rayando y va soltando en la medida del rayo, pero rico, y sigue compacto, es un queso muy compacto, y es
con arepa es súper delicioso y un sabor al llano, pero que no lo consigues por acá en lo que hemos degustado, pues, en cuanto a queso aquí en Estados Unidos. Vea, vea qué interesante. Un amigo, imagínense que en una universidad del estado de Nueva York, los panificadores querían venderle, no sé si has escuchado hablar de los buñuelos colombianos. Sí, claro. Entonces habían en el estado de Nueva York Eso clientes, es lo que se come con miel y eso, ¿no? ¿no? El buñuelo es algo redondo Sí, y correcto. se puede comer de muchas maneras. No, que mi Ahorita esposa lo come, el buñuelo colombiano, y le agrega miel de abeja, entonces es muy rico. bueno, esta es una manera, pero eso hay múltiples maneras. Ahorita ya los venden en Colombia rellenos de chocolate, Ah, de imagínate. cosas, bueno, eso de guayaba, bueno, eso lo han perfeccionado mucho, el buñuelo. El buñuelo, entonces no podían necesitaban reemplazar importaciones porque la comunidad colombiana importaba esas harinas desde Colombia para hacer esos buñuelos colombianos. Los buñuelos, para los amigos que nos están escuchando en México, no son como los mexicanos. Los buñuelos en México son como arepuelas tostadas con azúcar. No, el buñuelo colombiano es una esfera, como una pelota de ping-pong. Sí, sí. Es una esfera que está hueca por dentro, pero se llama buñuelo. Entonces el amigo mío le ofrecieron en los Estados Unidos, se fue a hacer un doctorado un doctorado y le dijeron, mire, hay una tesis y es encontrar el queso especial para satisfacer a, a estos panificadores colombianos en el área de Nueva York, New Jersey, de poderles hacer esto. Y dice el amigo mío que le tocaba, pues, para hacer la tesis doctoral en medicina veterinaria y agroindustrial y no sé qué cosas, le tocaba a él dirigir una investigación a nivel de doctorado para encontrar esa harina. Y dijo, William, yo que crecí en los campos ahí cerca de Bogotá, en Ubaté, con mi abuelo haciendo queso para buñuelos, yo ya me sabía la fórmula de memoria, pero yo organicé el equipo de estudiantes, hicimos la investigación, la hice en muy corto tiempo y me dieron tesis doctoral pues con todos los honores y hasta le ofrecieron residencia en Estados Unidos y le ofrecieron trabajo en las universidades porque quedó como un doctor. Dijo William, lo que hice en Estados Unidos fue poner en blanco y negro el queso que aprendí a hacer allá en la finca de mi papá, de mi abuelito. Digo, ese fue mi tesis doctoral en Claro, Estados Unidos. Y por eso ganó gran prestigio y le ofrecieron cátedra en la universidad de no sé qué, de Rochester, de Nueva York, de no sé qué cosa, lo invitaron. Tiene residencia norteamericana en un nivel de alto científico. Eso es, hay una residencia que se le dan a los megacientíficos, a la gente que es una, o sí. sea, Hay una no, visa especial para eso. para ese tipo de personas. Entonces, Sí, nos reíamos con eso porque yo le decía, no, pero sí, o sea, ¿cómo satisfacer? Entonces, ya que tú hablas de hay un queso llanero que no se consigue en Estados Unidos, tú llevas eso a una universidad, pero ponga de director de tesis doctoral a un venezolano llanero para que se gradúe claro. y le venda a toda la comunidad venezolana en Estados Unidos, le venda el queso llanero, porque son los que van a apreciar ese tipo de quesos. Sí, claro, así es, así es. Hay muchas cosas en nuestras regiones que son muy difíciles de Sí, duplicar en otras. sí, sí. Yo conseguí con respecto al queso llanero en una tienda de groceries, de artículos latinos, una especie de queso llanero. Pero cuando tú lo pruebas, nada que ver, o sea, No, tratan de emularlo, pero yo no sé si son tal vez las normas de acá, no, tal no. vez la leche que la depuran tanto, con la cual hacen el queso, pero no es lo mismo el queso que uno consigue en nuestras tierras. Es como las frutas, o sea, es algo único realmente lo que tenemos Claro, en nuestra tierra, o sea, no claro. hay manera en tú comparar un lugar con otro, o sea, tú consigues un mango aquí, sí, yo conseguí un mango en Walmart, por ejemplo, hermano, pero los mangos nuestros tienen
otro sabor, es una cosa. Claro. La manzana, por ejemplo, aunque no es muy típica de mi tierra, sin embargo tú consigues manzana, y la manzana de acá, la otra vez compré una bolsa de manzanas, y ahí, como no somos tan comedores, digamos, de manzana, porque nos gustan otro tipo de fruta, eso duró como más de un año. William, esa manzana no se dañó, esas manzanas permanecían igualitas, esa manzana, eso no es normal. No es normal que una fruta dure más de un año y que ni siquiera le salga, aunque sea un puntico negro, como le salen a los mangos nuestros cuando se prolongan en el tiempo, o los cambures, etcétera. Entonces, yo no sé si es la manera como tal vez aquí tratan de cuidar la población, tal vez inyectándole cosas a la manzana, o también que hay que tener mucho cuidado aquí son con los productos transgénicos, o sea, los que han sido modificados genéticamente precisamente para eso, para que duren más tiempo, para que sean más resistentes a las bacterias que las dañan, etcétera. Pero eso en el fondo trae mal para el cuerpo, o sea, eso no es muy sano para el cuerpo. Entonces es difícil que tú consigas lo típico. Sí, es muy Y difícil. hay cosas que sí, hay cosas que sí. En estos días, por ejemplo, hemos descubierto una panadería colombiana, porque nos gusta mucho lo colombiano, mi esposa es colombiana, y nos hemos comido a mí no me gusta mucho el buñuelo, que es el redondo, me gusta el otro, se llama pan de bono, ¿verdad? Que son típicos de las panaderías colombianas, y ese pan de bono es demasiado bueno. Yo no sé si es exactamente igual al de Colombia, pero No, no, no. de verdad que estaba demasiado delicioso. Entonces, tú más o menos consigues algo que pueda asimilarse, pero nunca lo iguala, nunca lo iguala. El pan de bono rico, rico, el mejor, 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 se consigue en las carreteras que van de Bogotá a Neiva, a la altura de Castilla, Natagaima, esa zona ahí entrando al Huila. Esa zona es espectacular para lo que son almojábanas, pan de Ay, bonos, pan de yucas. La mejor zona de Colombia para comer ese tipo de productos son de esa región. Algo pasa con la leche, algo pasa con el tipo de hornos, claro, algo pasa, claro. algo Así es. diferente tiene. Eso es una cosa espectacular. Algún día el Señor nos dará el privilegio de estar comiendo esos pan de bonos del sur del Tolima, Así es, allá en así es. Colombia. Bueno, tierras hermosas. Bueno, José, aprovechando que tú eres un cristiano alegre, hermano, tú eres de esa gama de la gente alegre, de la gente feliz, de la gente no religiosa. Antes de iniciar estos pasajes que nos salieron un poco complicados el día de hoy, muy técnicos, oración de sacerdotes, sacrificios diarios, aceite de la unción, incienso, ofrenda de Consagración, expiación, temas muy técnicos, sí, pero que hay que conocer en una escuela de adoración, en una escuela de intercesión, en una escuela profética. Hay que conocer con rigor cada elemento, cada utensilio, qué era lo que el Señor quería decir en ese momento y qué podemos aplicar el día de hoy. Pero yo quería que por esa cultura tuya, yo digo que los venezolanos son la gente más alegre del mundo. Y lo digo después de conocer 60 nacionalidades, después de conocer 60 culturas. Y hasta ahora yo digo que los venezolanos son la gente más alegre y la gente con la que la pasa uno mejor. Y lo siento por los colombianos, que yo nací en Colombia y vivo en México, lo siento por los mexicanos, pero yo no puedo mentir, hermano. La gente venezolana y aún dentro de la gente que conoce de Dios, de los hijos de Dios, son gente alegre. Son gente, a veces esa alegría hace que se rompan esos formatos religiosos más fácil que en otras culturas. ¿Sí? O sea, por esa alegría, por ese broma, por ese chiste, por ese cántico, por esa copla. Entonces, yo aprovecho, ya que no es fácil tenerlo todos los días invitado ya le cuento que ya llevamos 210 programas grabados de Café y Oración, hermano. 210 programas diarios grabados, eso ha sido un arduo trabajo, pero bueno, el Señor nos ha bendecido en ese trabajo y ha sido de mucha bendición. Pero degústenos con algo que usted tenga, hermano, un cántico, una copla, algo antes de entrar en materia, alégrenos el día, mi estimado apóstol José. bueno, le cuento que yo vengo de una región
llanera en Venezuela, digamos hermana con el llano colombiano también, ¿no? Con lo que es el Arauca, Villavicencio, esa zona, ¿verdad? Y en nuestra tierra pues hay, abunda pues lo que es la música folclórica, la música autóctona, la música que llamamos música llanera como tal, ¿no? Mi mamá era de los Andes, pero una de las mayores vivencias que tuvimos con nuestra mamá, nuestra madre, es que ella le gustaba acostarse así en las tardes con nosotros. Nosotros éramos 8, somos 8 hermanos, y jugábamos stop. No sé si tú sabes acerca de ese juego, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tienes varias columnas, una de frutas, otra de ciudades, otra de cosas, y entonces va recorriendo el abecedario. Ahora por la A, y el que primero complete por la A todos los renglones, entonces stop. Y ahí va ganando puntos, ¿no? Claro, Y así claro. pasaba por las tardes. Pero ella en otras tardes, ella nos compartía. Ella era una andina llanera, o sea, una de los Andes merideños, pero que amó muchísimo el llano y le gustaba demasiado la música llanera. Y ella lo inculcaba. A veces ponía música llanera en la casa y nos hablaba del llano y que le gustaría que nosotros cantáramos música llanera y desde pequeño, ¿no? Sin embargo, yo lo intenté, pero a mí mi voz no era adecuada, digamos. Yo tengo ahorita una familia muy amigas, que es Luis Silva, pues, y sus amigas, porque una hermana, y sus hermanas, porque una hermana de Luis es nuestra líder de adoración en nuestra congregación en Barinas, y ellos, y todos, es impresionante el ADN de esa familia, todos cantan de una manera impresionante, o sea, fuera de lo común realmente. Pero en mi caso no, o sea, yo cantaba en el baño, pero dentro de lo que es la música llanera, existe algo que se llama los poemas llaneros también. Como no me daba la voz para la música llanera, yo comencé desde pequeño, ¿no? Comencé a escribir coplas, comencé a escribir y a declamarlas, ¿no? Cuando llego a la universidad, había un grupo, se estaba formando un grupo de música llanera. Pero lo bueno era que, por ejemplo, había un plan donde te daban una beca y tú pagabas la beca con horas de trabajo, pero la parte de la cultura la tomaban como horas de trabajo. Entonces, bueno, yo sé declamar, me propuse allí y sí, entré al grupo criollo y con eso recorrimos, bueno, muchísimas regiones y yo era el declamador de ese grupo criollo, ¿no? Ah, vea. Sí, entonces, realmente allí como que me pulí un poco más todo lo que artesanalmente, digamos, venía haciendo, y comencé a escribir otros poemas hasta que me convertí al Señor. Ya cuando estaba en los primeros semestres de la universidad, yo me convierto al Señor y a mí no me, o sea, ya dejé de sentir paz, ya no tenía paz de permanecer en el grupo criollo, no por el poema o por la música, sino por los muchachos, o sea, que todos eran, ¿cómo se llama? Parranderos y sí, se llevaban 4, pero para pasar una noche de licor y todas esas cosas, y yo no iba con eso. Entonces, escribí un poema de cómo me convertí al Señor y teníamos una presentación y ese fue mi despedida del grupo criollo de la universidad. Entonces, di el testimonio a través del poema, gustó muchísimo, por supuesto, eso me abrió puertas para hablarle a otros amigos del Señor, pero ahí me despedí del grupo criollo, o sea, ya, y así me gradué y trabajé en el oriente de mi país, y bueno, después de mucho, trabajé también en Barinas, por supuesto, en mi región, después me vengo para acá, y yo olvidé, de alguna manera, todo lo que es la parte esta de mi vida, ¿no? De declamador. Pero en estos días, no hace mucho, aquí en la congregación, estábamos ahí después de tomar café y todo lo demás, y me dicen, mira, dice mi esposa, creo que fue la que, mi esposo declama, así, toma, declara, y comencé a recordar, porque no es fácil, ¿no? Son letras que escribí hace muchos años, ahorita he vuelto a escribir algunas cosas,
pero para enviarle a nuestros pastores, a veces en un cumpleaños, en este, en otro, pero se ha reavivado un poco más eso, porque Dios me lo dio, ¿no? Claro. Entonces, escribí un poema, de hecho Luis Silva en estos días me mandó un saludo a través de mi hermana, y le escribí un poema a Luis, porque Luis tiene raíces cristianas, o sea, yo tuve la oportunidad pues de conocer a sus padres, y sus padres murieron en el Señor, pero Luis, tal vez por el medio en el cual está, no se ha afirmado como tal. O sea, él tiene temor de Dios en algunas cosas, pero en realidad no se ha afirmado en Dios. Y le mandé un poema a Luis recordándole sus raíces, ¿no? Y de cómo, digamos, sería una honra a sus padres el que él al partir de esta tierra se uniera con ellos en el cielo. Y por ahí me le metieron un poema más evangelístico para Luis. Entonces, Claro. ese tipo de como de manera de actuar ante situaciones con un poema, pues han vuelto como a surgir, digamos, no tan frecuentemente, pero sí en ocasiones especiales. Entonces, esa fue una parte de mi vida, pues que le agradezco al Señor, porque fue bonita. Pude dar testimonio en la universidad ante un auditorio que estaba muy lleno. Y bueno, me abrió puertas para tener discípulos que hoy en día pues son también colegas de profesión y esto, ¿no? Entonces, ahí estamos. Mi estimado, ¿y podemos improvisar algo para que nos deguste en este programa de café de oración? Claro, claro. Bueno, Hay un poema que escribí mucho antes de convertirme al Señor, porque mi mamá en esas acostaditas en el piso con todos los hijos, donde la pasamos súper bien, eran momentos muy íntimos con nuestra madre. Ella me comentó un día de cómo yo había nacido, ¿verdad? De que yo había nacido casi muerto, de que yo había tenido problemas en el nacimiento, que el médico había tenido que usar un equipo que en mi país se llama forceps, no sé cómo, y típicamente le dicen esforza. Entonces, entonces, en base a eso yo escribí un poema, ¿no? De cómo yo nací, ¿ok? De bueno, cómo yo nací. Y, y lo escribí, como le digo, mucho antes de convertirme al Señor. Pero bueno, ahí vamos a ver si lo recordamos ahorita para explicarle a nuestra audiencia cómo nació este llanero que luego se convirtió al Señor a los 19 años. bueno, pues aprovechemos, mi estimado José, pues adelante, mi estimado, Y improvisemos. dice así: en un 16 de agosto del año 64, una mujer sollozaba por los dolores de parto. Eran las 12 de la noche, pero había gente en el cuarto que venía a celebrar la salida del muchacho. La partera estaba al lado del cirujano ayudando, que si pase para acá, pero con mucho cuidado los instrumentos y la fuerza, porque parece que es macho por los dolores de la madre, que se retorcía llorando. Metió 2 madres cucharas para sacar al muchacho, pero no podía salir desde hacía ya mucho rato, porque 15 horas de fuerza son muchas para un solo parto. Después de tanto pujar la madre, el doctor y los presentes en el cuarto, salió de pronto lo que tanto había esperado el padre de la criatura que estaba borracho. Un grito con energía que despertó a todo el barrio. Se oyó en la garganta el padre que decía con presagio: ¡viva mi hijo, viva mi esposa que aguantó todito el parto! Pero al ver el padre al niño, se quedó estupefacto. Ni con nalgadas, ni gritos, ni siquiera con trancazos parecía reaccionar el bendecido muchacho. El padre se puso a hacer oraciones a los santos. Al doctor José Gregorio le hizo promesas y altos. 3 velones, 5 velas, 4 rezos y 6 cantos le ofreció él al doctor José Gregorio en el acto. Un chillido se dejó oír en el umbral de ese cuarto. Fue el niño que revivió. Dicen que de milagro. Yo digo que eso no fue. Fue por los madres trancazos que me dio ese tal doctor, que todavía lo siento con el pasar de los años, porque así fue como nació quien les está declamando. Muy bien, muy bien, muy bien, Entonces, excelente. así son los poemas llaneros, siempre tratan de una historia, siempre se le agrega algo de picante, ¿verdad? Pero siempre, por lo general, es una historia cohesionada, y bueno, a lo típico, ¿no? A lo llanero, con palabras llaneras, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, excelente, hermano. Aprovechemos de una vez para el evangelístico. Si se acuerda del evangelístico, el de la despedida con allá. Claro, porque ese Ya- fue el poema de mi nuevo nacimiento. O sea, aquel fue el nacimiento físico, tal y como mi mamá me lo comentó en su oportunidad, pero luego me dio la oportunidad el Señor de hacer el poema de mi nuevo nacimiento, ¿no? Vamos a ver si me recuerdo, si me falla en algún momento alguna frase, algo así, me perdonan, ¿no? La retomamos y por eso estamos entre amigos. Dice, Adelante. este era una vez un hombre que siempre desde muy niño en su mente solo había ideas de hacerse rico. El ambiente en que se crió fue el que todo esto hizo y alrededor del dinero giraba todo hasta Cristo. Pero el Señor es muy grande que tenía para este chico grandes planes que a la larga serían de regocijo, ganándose un hijo más para tenerlo consigo. A él siempre le había gustado estudiar con gran ahínco, pero sin ningún propósito, solo pensaba en sí mismo. Llegó a la universidad donde Dios tenía previsto alimentar a este joven llenándolo con su espíritu. Así fue como un buen día, él se encontró con Domingo, cristiano que predicaba la gran palabra de Cristo. Le compartió muchos temas que en la Biblia están escritos y él sintió curiosidad. La semilla del principio que poco a poco creció hasta verse el cogollito y como a los 30 días le abrió las puertas a Cristo. La lucha no fue muy fácil porque ese diablo sí es listo. Le tendió trampa tras trampa en casi todos los sitios, pero él ya no estaba solo. Ya tenía un gran amigo, un confidente, un gran padre que cuida bien a sus hijos. Y el Señor que me está oyendo sabe bien que ese individuo del cual les he relatado en realidad soy yo mismo. Hoy ya tengo aquí en mi pecho a Jesucristo metido y es lo más maravilloso que a mi vida le ha ocurrido. Y sé que desde el momento en que yo lo he decidido, Él me dará vida eterna conforme a lo prometido. Y mi deber desde ahora es difundir los sentidos, compartirlo con la gente, mi familia, mis amigos y nunca desfallecer porque Dios está conmigo y con la fe en el Señor derrotar al enemigo, predicando la verdad que solo está en el divino. Porque en Juan 14:6 el Señor muy bien lo dijo, yo soy la verdad, la vida, soy el único camino. Ese fue mi Excelente, nuevo nacimiento. excelente, hermano. No, excelente, excelente. Vea que son, es decir, yo me imagino, hermano, o me imaginaba, ahorita ya lo tengo más seguro, el Señor nos ha hecho culturalmente diferentes y debemos hay elementos culturales, es decir, imagínese usted una reunión celestial eh, de gente africana con gente escandinava, ¿no? El escandinavo, pues, sí, me gustan ver esas reuniones y en películas y en videos me gusta ver cómo disfrutan los negritos del África, ropa de colores, cómo su cuerpo vibra. Estoy hablando de una adoración sana, Sí, sí. diferente a la de los europeos del norte, ¿no? Los nórdicos. Entonces digo yo, eh, lo que tenemos en nuestras cabezas son paradigmas Así culturales es. que Así nos es. impiden ver en el otro esa naturaleza de Dios también en ellos, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que tenemos, yo no estoy diciendo aquí que respetemos todos los elementos culturales, porque hay elementos que no tienen nada que ver con el reino, pero sí hay cosas que nos hacen diferentes, pero ahí lo que se da uno cuenta es de la maravillosa creación del Padre, ¿no? En nosotros, los seres humanos. Así es. Así es. Así es. Ahí Qué hay todavía un trecho que recorrer, William. Todavía nosotros hay muchos tabúes con respecto a las expresiones culturales, ¿no? No todas las expresiones culturales son malas, no todas tienen raíces demoníacas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aún dentro, digamos, de lo que es el arte folclórico, por decirte algo, tenemos todavía un campo por predicar a la gente, un campo por ganarnos al Señor, a ganarlos para el Señor a esas personas. Y indudablemente que no podemos simplemente colocarles una X porque tienen una expresión, por ejemplo, cultural tal y a mí no me gusta o algo así, ¿no? Por supuesto que tal vez no sea de tu gusto, pero tal vez dentro de toda esa expresión
el Señor sí tiene su gusto hacia esas personas o hacia esa expresión cultural, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Donde yo estaba antiguamente, siempre se expresaba, pues, que por ejemplo lo que es la cumbia, el vallenato, y en nuestro caso la música llanera, y en diferentes expresiones, pues que de alguna manera no podían entrar, digamos, en lo que es el reino como tal. O sea, que tal vez tenían raíces muy diabólicas, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que si bien es cierto hay que revisar con lupa muchas cosas, y tenemos que mantenernos en el equilibrio, Claro. porque realmente podemos dejar a un lado un sector muy amplio de personas a las cuales tal vez no le vamos a alcanzar, no lo vamos a alcanzar con el evangelio que estamos nosotros predicando. Nos estamos haciendo tal vez, o los estamos haciendo ellos inalcanzables para nosotros. Entonces, yo pienso que esto hay que verlo muy bien y de la mano del Señor, de la guía del Señor, introducirnos aún ahí. No significa que tengamos que bailar como ellos bailan, no, no, no. Pero, por ejemplo, ¿cuántos se están convirtiendo al Señor que de repente cantan cumbia, por decirte algo? Ok, yo no te estoy diciendo que vayas a cantar cumbia a una discoteca, no, pero dentro de ese ambiente Dios te puede usar también, así como te alcanzó el Señor a ti, puede alcanzar a otros a través de ti en esa área. Claro. Entonces hay que verlo con mucha lupa, con equilibrio, muy de la mano del Señor, como te digo, pero no colocarles una X a todas las expresiones culturales de las naciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad con sede en Bogotá, bueno, en varios países, pero un tiempo en Bogotá, estaba con una multinacional y pues a nosotros nos entrenaban en coaching transcultural y porque cuando uno va a visitar un país, pues uno debe saber de qué temas habla, qué temas no habla como extranjero, Correcto. qué fiestas celebran así de independencia, cuáles son sus próceres, cuáles son sus valores para qué temas se pueden hablar, qué temas no se pueden hablar. Como la gente nunca ha estudiado coaching transcultural, ni cultura, ni mitigar choques transculturales, por eso es que a uno como colombiano se lo encuentran en cualquier parte del mundo y le están preguntando por Pablo Escobar. Si alguien tomara un cursito elemental de temas transculturales, nunca le preguntaría a un colombiano decentemente por Pablo Escobar, pero la gente ignora esos temas. O sea, por el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, uno no puede llegar a México hablando ciertos temas y respetando a la cultura a la que uno está llegando. Entonces, aprende uno que hay elementos culturales que se pueden tocar, elementos culturales que no se le pueden tocar. Correcto. Pero tuve la oportunidad en Bogotá con un pastor muy querido, William Charry, nos llevó a una escuela de estudios transculturales. Y yo decía, pero evangelista. Bueno, nos tocaba un par de noches a la semana ir a una escuela de estudios transculturales y a mí me tocó con un hermano evangelizar un iraní. Entonces teníamos que encontrar la comunidad iraní en Bogotá y eso era inaccesible. Finalmente dimos con un tipo que tenía un restaurante, pero era difícil acercarnos al del restaurante porque él tenía pipas y uno tenía para hacerse amigo de él y conversar tenía que fumar una pipa de agua. Ay, Era una barrera que no podía, o sea, no podíamos evangelizar a través de ese medio. Hermano, se nos está acabando el tiempo del diplomado, era como de 4 meses, y no teníamos resultados evangelísticos. Yo me puse a investigar y encontramos un persa un iraní que vendía tapetes persas. Y entonces yo le dije a mi compañero, no, abandonemos al restaurante porque él me decía, no, William, pero nosotros también fumemos la pipa de agua. Le decía, no, hermano, nosotros podemos evangelizar haciendo cosas que no son. Bueno, entonces finalmente ya faltaba poco tiempo y logramos evangelizar al hombre que vendía los tapetes persas. Ese fue como nuestro gran logro. Bueno, eso había gente de diferentes congregaciones. Había unas hermanitas que iban de corte de iglesias muy legalistas, de esas que van con la cara blanca, que no usan ningún cosmético, que usan vestidos blancos hasta el piso, ¿sí? claro. Casi como esos grupos menonitas en Canadá o en Estados Unidos, o esos Amish, es casi como Sí, esas, un perfil así. Bueno, y bueno, yo las veía a lo lejos, pero cuando esas hermanitas dieron el testimonio, yo me asombré porque allá las enviaron a una iglesia de gitanos europeos, de gitanos rumanos en Colombia. Imagínense que hay una comunidad rumana y esa gente tiene 80 piercing, 80 tatuajes,
cabello rapado. ¿Y cómo le parece que ellos tienen una comunidad cristiana en esa, donde estaban allí y esas hermanitas de corte legalista fueron y dijeron, no, nosotros no queremos volver a nuestra iglesia, nosotros queremos ir con los gitanos de Rumania, porque el Espíritu Santo se mueve más, se mueve mejor allá con los tatuados gitanos de Rumania que en nuestra iglesia. En nuestra iglesia los hombres a un lado, las mujeres al otro. Era un choque porque los encargados de los estudios evangelismo transcultural no estaban preparados para ver que uno de sus estudiantes se quisiera cambiar de iglesia. Eso fue una cosa porque hay choques. Entonces, yo me puse a hablar con las hermanitas estas en el descanso, les decía, oiga, pero ustedes qué, hermanas, decían, no, pues imagínense que ellos, como nosotros nos decían que los tatuados y que los que tenían piercing eran del diablo, y llegamos a esa congregación y todos eran del diablo, pero no vimos al diablo por ninguna parte, vimos fue una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, son cosas, mi estimado José, que la gente que hace evangelismo, claro, hay que hacer evangelismo profético, hay que hacer, uno no puede ir como el antropólogo a ganarse una comunidad que no conoce de Dios adorando a otros dioses, no, uno no, es decir, uno no puede llegar como el antropólogo, tal vez los misioneros de hace 200 años llegaron haciéndolo con métodos antropológicos, adorando al sol, a la luna, para hacerse amigos de los de la tribu, aprender el idioma, pero a los 5 años, cuando ya se ganó la confianza y va a empezarle a hablar de Cristo, ese misionero está muy contaminado, ya está muy frío, muy apagado, ya está enlazado por las tinieblas, ya que va a predicar, ya cuando se gane la confianza. Entonces, de cómo hay elementos antropológicos que no hay que hacer, o sea, cómo si una tribu adora, por ejemplo, al sol, ¿qué debe hacer el misionero? Entonces hay escuelas que te capacitan para eso, qué hacer para no ofenderlos a ellos, pero que tú no comprometas tu fe de adorar al sol. Entonces, o sea, ya son gente muy avanzada en temas de evangelismo transcultural, porque hay gente que dice, no, eso de irme a Afganistán, eso de irme a Pakistán, eso es, no, 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 eso tiene su complejidad, Sí, claro. eso tiene su complejidad y eso tiene su tiempo si el objetivo es pasar 15 años, yo tengo un amigo que estuvo 15 años en Irán y lo único que pudo convertir fue una familia y eso fue un éxito y volvió a México y dejó una familia cristiana en Irán y volvió. Pero uno no lo vería como un indicador de éxito aquí en Occidente, ¿no? Haber gastado 15 años para dejar una familia, digamos esto, con cultura cristiana en Irán, ¿no? Entonces, eh, son cosas que no logramos entender a veces, tenemos muchos paradigmas, la música, la cultura, muchos paradigmas. Bueno, mi estimado José, ha sido una delicia, hermano, este compartir cultural. Nos está escuchando mucha gente en las diferentes plataformas que compartimos este programa de Edito, Devocional Diario para Todos. Gracias por su generosidad en compartirnos estos temas culturales, gastronómicos, venezolanos. Y un saludo a todos los venezolanos que están en la diáspora. Amo a Venezuela, amo a los venezolanos, me caen súper bien los venezolanos. Y el Señor me prometió unas tierritas en San Fernando de Apure. No sé si usted conoce, pero el Señor me prometió unas tierritas, yo no conozco, pero el Señor me prometió como botín de guerra unas tierritas en San Fernando de Apure. Algún día iré a conocer las tierras que el Señor me tiene preparadas en San Fernando de Apure, mi estimado José. Oh, qué bueno. Mi esposa ella vivió con sus padres muy cerca de San Fernando de Apure, una población que se llama El Orza, y está como unas 3, 4 horas de San Fernando, del mismo estado Apure. Y son tierras netamente llaneras, William. Pues algún día el Señor me llevará nuevamente por allá y por allá no seré un terrateniente, pero seguramente que dejaré una tierrita para mis descendientes puedan Oh, tener un asiento en Venezuela. San Fernando de Apure, eso fue un botín que me gané yo en Venezuela. Y bueno, gloria al Señor por la tierra venezolana y seguimos, un saludo a los venezolanos y seguimos a la expectativa, ¿no? A la sí, expectativa de lo que el Señor va a hacer en estas naciones, las naciones que amamos. Mi así es. estimado, en el día de hoy, para los amigos que están siguiendo diariamente el devocional, pues
Yo sé que ellos en su lectura van a leer juiciosamente Éxodo 29 y 30. Son temas que es algo, pues, algo especializados para escuelas de adoración, escuelas proféticas, escuelas de intercesión, pero sí quería de todas maneras aprovechar contigo. De pronto, si no nos da el tiempo de leer estos capítulos que son un poco largos, temas muy, digamos, con cierto tecnicismo de la parte de la consagración de los sacerdotes, de los sacrificios, del aceite de la unción, de los inciensos, de la ofrenda de la expiación. Sí quisiera por lo menos que tú que has tenido entrenamiento en la parte de la cultura hebrea, pero al día de hoy, si nos pudiera dar algunos elementos, porque yo sé que el tiempo se nos ha ido hablando de temas culturales, pero por lo menos lo que más te llamó la atención de estos dos capítulos en Éxodo, para luego ir a Mateo capítulo 21. Sí, sí, William, básicamente una de las cosas que me llamó la atención ahora, leyendo nuevamente estos capítulos, es el cuidado y la importancia que el Señor le da a temas como, por ejemplo, la consagración de los sacerdotes, ¿verdad? Y viéndolo a la luz de que nosotros somos en este tiempo sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, como dice la misma palabra. Entonces, el cuidado que el Señor tuvo para dar ciertas indicaciones aquí en estos dos capítulos de cómo consagrar a los sacerdotes, de cómo prepararlos para que, digamos, antes de ministrar, como por ejemplo lavarse, crear ese lavacro para lavarse las manos, lavarse los pies, para estar limpios a ese tiempo, digamos, de ejecución sacerdotal, de ministración sacerdotal. Y luego en el capítulo 30, cuando habla también no solamente del lavacro, sino del altar del incienso y todo lo demás. O sea, más allá de entrar en los detalles, que son muchísimos, como tú decías, con un tecnicismo bien específico, me llama la atención es el cuidado y la importancia que el Señor le da a temas como consagración, como unción, como el aceite. Fíjate que el aceite tenía toda una preparación, no era de una manera descuidada usar cualquier aceite, sino que había un aceite específico consagrado, digamos, para ungir. Entonces, hoy en día nosotros manejamos los mismos temas: consagración, aceite, unción, lavamiento, etcétera, pero que tal vez no le damos la misma importancia. Qué importante es cuando nosotros como sacerdotes podemos consagrar nuestras vidas al Señor. O sea, tal vez para algunos es una situación de un momento, para Dios no. Para Dios es un tema bastante serio. Entonces, es importante que podamos tener esos cuidados ahora cuando trasladamos todos estos cuidados del sacerdote, que debe tener el sacerdote, a lo que es nuestra vida sacerdotal como hijos de Dios. Porque para Dios es igual de importante. Por ejemplo, si vamos a ministrar, nosotros tenemos que pasar por el lavacro. Nosotros tenemos que revisar nuestras vidas, ¿verdad? Antes de ponernos a ministrar, aunque sea una simple oración. Debemos revisar nuestras vidas, cómo estamos, cómo está nuestra vida delante de Dios, si hemos pecado, no hemos pecado, si hemos tenido pensamientos incorrectos. Entonces, todos esos cuidados debemos tenerlos nosotros también. ¿Qué error más garrafal es? Porque aquí hablaba aún que había peligro de muerte cuando el sacerdote no lo hacía. ¿Qué error tan garrafal es cuando queremos ministrar, por ejemplo, descuidadamente? Cuando queremos ir a predicar, tomamos una palabra, tomamos tal vez un sermón de un internet y sin importar cómo está nuestra vida, vamos y lanzamos una palabra. Cuidado con eso. Debemos tener muchísimo cuidado como sacerdotes, como ministros, como personas llamadas a ministrar. Debemos tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, por ejemplo, al imponerle manos a alguien y unirlo. Claro. ¿Entiendes? O sea, eso me llamó mucho la atención. Nosotros no podemos ser descuidados en estas cosas, en temas como estos tan importantes para Dios. Así es. Así es. Me estaba acordando cuando yo inicié ya formalmente como pastor en el año 2008, se me acerca un amigo pastor y me dice: venga, Pastor William, no se estrese.
le voy a, páseme una memoria, una USB. Dijo, te voy a pasar 1000 predicaciones. Tú no te preocupes. Tú predicas una, dos, tú nunca vas a llegar a predicar 1000 veces. Ahí están 1000 predicaciones. Tremendo. Me quedé pensando, bueno, con el tiempo me hice amigo de un pastor importante de la ciudad, de la junta directiva de la Asociación de Pastores, y me dice, William, ven, te voy a invitar. Me invitó a un café, me llevó, me dijo, mire, aquí tengo grabadas 200 enseñanzas. Aprovéchalas. Ahí tienes para 4 o 5 años de predicaciones. Pero yo nunca es decir, me porté bien, es decir, no fui grosero con ellos ni nada, pero yo nunca pude copiar un sermón, nunca pude copiar una enseñanza. Me parecía que yo tenía que buscar algo nuevo, ¿sí? Claro, Esa parábola de que todo escriba docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de un tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Para mí eso eran tesoros viejos, pero yo tengo que sacar algo nuevo, es decir, si yo voy a compartir algo, tiene que ser algo nuevo. Por ejemplo, de la conversación contigo hoy, saqué el tema para mi vida, que va a enriquecer mi vida, el tema del queso en el café. Eso ya para mí es algo nuevo, es decir, yo no lo sabía y para mí ya queda como algo que lo voy a probar y lo voy a disfrutar. O sea, yo siempre estoy con la actitud abierta de ver qué es lo nuevo para mí, qué es lo nuevo, qué es lo que el Señor está queriendo hablarme en este tiempo. Al principio, extra cámaras, hablamos de un tema diferente, un tema mineralógico, de piedras, de otros temas mineros. Fíjese que siempre estoy como en la expectativa de, como Espíritu Santo, sorpréndeme, como Espíritu Santo, aquí estoy, o claro, sea, como claro. una esponjita listo a recibir, o sea, por ejemplo, por tener esa mente orientada a procesos, esa mente orientada a procedimientos, yo aquí encontré como un proceso. Primero, se habla de lavamiento, por allá 29:4 habla de que los Sí, hijos de Aarón y sus hijos se acercaban a la tienda de la reunión y los lavaron con agua, lavamiento, número 1. Luego encontré más adelante que tomaron las vestiduras y los vistieron, vestimiento, número 2. Luego que los ungieron, número 3. Luego hicieron unas ofrendas por el pecado, número 4. Luego hubo una consagración, número 5. O sea, hubo consagración. Luego más adelante, el Señor se encarga de, ¿sabe qué? De sostenimiento del sacerdote, porque dicen del 29-28, y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, pues es ofrenda, y será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, su ofrenda a Jehová. O sea, hay un sostenimiento. así es. Y luego viene el tema de la herencia. Las vestiduras sagradas que son de Aarón serán para sus hijos después de él. Hay un tema de herencia, pero luego hay un tema de algo que nosotros hemos insistido mucho en este programa, de los hábitos diarios, o sea, de la meditación diaria, de la oración diaria, de la lectura diaria, de la adoración diaria. Encontramos que dice, en el 42 dice, este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la reunión en presencia de Jehová, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo allí. Dice, y allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Habla de acuerdo al contexto, no voy a leer más versículos, habla de acuerdo al contexto de que diariamente tenía ya que comenzarse a hacer un sacrificio, ¿sí? Más adelante le ponen a Aarón un trabajo en el 37 de que había que quemar un incienso aromático todas las mañanas. Aarón tenía que hacerlo en las mañanas, en las tardes, dice incienso perpetuo. O sea, vienen trabajos diarios. Aquí viene algo que quiero llamar la atención. Son los hábitos diarios. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Preguntémonos, bueno, como rey, ¿qué cosas hago diaria como rey? Como Correcto. sacerdotes, ¿qué cosas diarias hacemos? A ver, yo no les estoy diciendo, no me atrevería a decir que enciendan lámparas como las que estaba encendiendo Aarón. No, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo es como la parte sacerdotal, de acuerdo a la orden de Melquisedec, él vino por un reino de reyes y sacerdotes.
¿qué cosas diarias hacemos como reyes, o sea, de gobierno, y qué cosas diarias hacemos sacerdotalmente hablando? Y alguien podrá decir, no, pero yo no soy pastor, o yo no soy apóstol, o yo no soy profeta, no soy maestro, no soy evangelista, pero tú eres un padre de familia. Claro, Entonces tú sí tienes un sacerdocio, ¿sí? Ahora, todo creyente somos ministros de la reconciliación. O sea, si en algo debemos ser expertos todos los creyentes es en temas de evangelismo, porque de entrada somos ministros de la reconciliación. así es. Y no solamente para reconciliar a la humanidad con Cristo, sino para reconciliar a las aguas con Cristo, a la naturaleza con Cristo, a los animales con Cristo, a los minerales con Cristo, a los planetas con Cristo. Es decir, somos reconciliadores en múltiples dimensiones, mi estimado José. Así es. Así es. De Es eso muy trata cierto. el tema. Somos reconciliadores, ministros de la reconciliación, diáconos de la reconciliación. Así es. William, a principio de año, en ese tiempo que te hablé de que Dios nos habló de que Dios quiere enriquecer a sus hijos, no a todos, ¿verdad? Porque Dios nos hablaba acerca de lo que han sido fieles en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho, etcétera. Pero Dios quiere hacer esa transferencia de riqueza a sus hijos, de tal manera de que haya mayor libertad para la extensión del reino. Pero también el Señor nos habló de las vestiduras y esto me recordaba, y lo que tú estás compartiendo me recordaba eso, porque el Señor nos hablaba de que nosotros necesitábamos cambio de vestidura entrando en este año, ¿no? Y le preguntamos al Señor, a los que estábamos allí en esa intercesión, Señor, ¿cómo ve nuestras vestiduras actuales? O sea, ¿por qué tenemos que cambiarlas? Y fue impresionante porque uno a uno Dios fue dando cómo veía Él nuestras vestiduras. ¿Cómo veía Él nuestras vestiduras? Y nos daba una palabra nomás, una palabra. Recuerdo que, por ejemplo, Señor, ¿cómo ves? Porque con la que no lo recibía directamente orábamos todos que Dios nos hablara acerca de las vestiduras, sin ningún tabú ni nada, solo recibiendo lo que la palabra que Dios nos daba. Y hubo una, por ejemplo, que el Señor dijo que la vestidura estaba horadada. Ya a partir de ahí, pues Dios le dará a ella las razones por las cuales, y sin juzgar nada. Pero después que Dios nos describió las vestiduras, cómo estaban actualmente, entonces vino el cambio de vestidura y nos mandó a lavarnos los pies los unos a los otros, nos mandó a hacer ese lavamiento. O sea que Claro. esto que está aquí se aplica también hoy. O sea, en esa intercesión el Señor nos llevó a ese lavamiento y nos llevó a un cambio de vestidura, porque las vestiduras en las que estábamos caminando necesitaban un cambio para entrar a esta nueva etapa en la cual Dios quiere introducir. Entonces, fue muy interesante porque prácticamente es de lo que está aquí en Éxodo 29 y 30, ¿no? Y ahí espiritualmente cambiamos la vestidura. Por ejemplo, me recuerdo de uno que el Señor le habló de que la palabra para su vestidura era retardado. Ya Dios le ministrará el porqué y ahora con el cambio de vestidura, pues tendrá otra acción. Pues ya no con la vieja vestidura, sino con la nueva vestidura que el Señor nos puso. Entonces, fue un tiempo hermoso de 2 días, tuvimos 2 días en intercesión y fue muy enriquecedor, ¿no? Y muchos de los elementos que hoy vimos o que están aquí reflejados en esos 29 y 30, Dios nos los llevó a hacer espiritualmente. Entonces, Claro. fue tremendo, pero sobre todo me llamó la atención fue eso, el cambio de vestidura. Y cómo Dios ve la vestidura tuya, porque tú dices, bueno, aquí yo tengo una vestidura. Ok, pero ¿realmente estás preparado para lo nuevo que Dios quiere darte con las vestiduras actuales? O sea, ¿cómo la ve Dios? Tú puedes decir, están bien mis vestiduras. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo el cielo ve la vestidura que tú tienes actualmente? Tal vez estás andando en vestidura que no es la tuya, Claro. a pesar de que, como tú dices, somos reyes, somos sacerdotes, pero estamos andando en vestiduras que no son las correctas. Claro. Hay que ponernos las nuevas vestiduras y caminar de acuerdo a ellas. Claro. Así es. El día de ayer y el día de antes de ayer, en este canal, aprovechamos el devocional diario para todos, el programa que le llamamos Dedicto, y pasamos cortos videos de 10 minutos. Y para que los que quieran ver, esos videos ayudan mucho a ilustrar, porque uno lee un capítulo, otra vez lo lee, otra vez lo lee, otra vez lo lee, y es difícil entender. Hay que leer en diferentes versiones, pero uno si no tiene asociada la imagen, es difícil entender esos enlaces.
pero gracias a Dios hay ministerios que han hecho videos explicativos de las vestiduras, todo eso. Los que lo quieran ver en el día de ayer y el día de antes de ayer, aquí en Dedito, o sea, en 1 de febrero y 31 de enero, 30 de enero, pasamos videos concernientes a estos temas y gloria a Dios por esos ministerios, porque sí hay buenas enseñanzas en la internet, pero duran 1 hora y media, 2 horas y son en muy formato de iglesia local, o sea, es una prédica dentro de una congregación, pero hay ministerios que se han especializado en hacer videos de 10 minutos sin hacerle publicidad a la iglesia local donde están, invierten recursos importantes en hacer unos buenos videos multimediales, audiovisuales muy buenos que sí ayudan mucho. Entonces, gloria a Dios por esos ministerios y ahí están, los hemos puesto dentro de estos conversatorios en los días anteriores, porque nos vimos en la necesidad de entender, como cuando estuvimos al finales en el año pasado estudiando Ezequiel, hubo como 3 o 4 capítulos del templo de Ezequiel que la única manera de poderlo entender fue por esa complejidad en los planos tan detallados de ese templo, fue esto viendo unos videos. Entonces, gloria a Dios por esos ministerios. Así es. Esos ministerios, el Señor los bendiga. Y me sale la necesidad, José, porque yo le pregunto, Espíritu Santo, y veía esa necesidad que hay de preparación de materiales, pero sin publicidad, es decir, no materiales que promuevan la iglesia de José Roa, la iglesia de William Neira, sino materiales que simplemente enseñen un tema, alguien que gaste dinero y con buenos, es decir, que escrituralmente sea muy fiel, tenga un contexto muy bien, pero que sean diseñadores que hagan estos videos y estas multimedias para uno entender una vestidura sacerdotal, entender el atrio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo, las diferencias con el lugar santísimo que se habla en el libro de los Hebreos. Es decir, se necesitan esos ministerios, mi estimado José, ministerios Sí, que yo ya le llamo no ministerios, sino como movimientos de cuerpo, es decir, sí, que son temas de cuerpo. Cuando hablo de cuerpo es gente que invierte su tiempo y su dinero no pensando en su iglesia local, sino pensando en la iglesia universal. ¿Me hice entender? sí, claro. Movimientos de cuerpo, o sea, que el Señor levante ministerios de maestros, de gente que utilice muy bien la multimedia, porque si no son con esos videos, uno no logra entender 4 o 5 capítulos de Ezequiel, no logra entender unos 2 o 3 capítulos de Éxodo, hermano. Es que se queda uno, Sí, 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 por, porque uno no sabe qué es una jamba, hasta que no le muestran que la jamba es la parte lateral de una puerta. Como uno sí, nunca utiliza el nombre, ¿sí? claro. Y entonces uno no sabe cuál es la diferencia entre el efod y el manto del efod y esto, y cómo va la campanilla, y cómo va, sí, cómo va con la granadilla y los entrelazados de los hilos. Entonces, Sí, si uno no, es decir, cómo van esas piedras en ese pectoral, o sea, si uno lo lee, pues sí uno lo puede leer y entender, pero uno necesita llevar yo soy muy multimedial, muy audiovisual, o sea, yo necesito tener la imagen, entonces me gusta leer en versiones, me gusta donde habla de codos porque hay números proféticos, que 2 codos, que 5, que 10, yo estoy pendiente del número, pero yo también quiero saber cuánto mide eso en la actualidad, o sea, que 2 codos, que 4 codos, entonces a 45 centímetros, entonces da 1,80. Entonces yo asocio de una vez, yo me hago el plano en 3D en la cabeza porque tengo patronado el metro, ¿sí? Entonces yo sé que es 1,80, pero pero después de 1,80 me devuelvo y pienso son en 4 codos, es decir, no me quedo en el 1,80 en la traducción lenguaje actual, sino que me devuelvo a los lenguajes que hablan en codos, porque hay números proféticos de cómo se enlazan ahí. Entonces, en las escuelas proféticas de adoración, de intercesión, es maravilloso todos esos detalles, pero un consejo para los pastores y amigos que están profundizando en escuelas proféticas de intercesión o de adoración, inclusive escuelas de negocios, es un consejo que tuve del pastor Walter Dumier en el año 2006, él no hablaba de lo profético multidimensional en esos términos, pero él decía, cada elemento
cada utensilio en el tabernáculo nos debe llevar a Cristo. Sí, Todo lo que veamos, cada parte, o sea, no el todo es Cristo, pero cada parte tiene que ver a Cristo. O sea, nosotros como estudiantes de la escuela de oración teníamos que encontrar la relación de Cristo con una tabla, la relación de Cristo con una tela, la relación de Cristo con una piedra, es decir, y uno como que la teología no le ayuda a uno en eso. No entiendo, pero o sea, no, porque ¿qué teólogo relaciona un mineral con Cristo? Entonces, uh, pero fue muy bonito porque, y es un consejo que yo retransmitiría, porque es algo que los profetas de hoy llaman algo multidimensional, es decir, esa naturaleza vegetal, esa naturaleza mineral, esa naturaleza de las aguas, o sea, es decir, ver a Cristo en cada uno de esos elementos. Entonces, es algo muy bonito. Cuando uno profundiza en una de esas escuelas, cada detalle de los que dice aquí en Éxodo 29 y 30, cada detalle nos debe llevar a entender algo de la naturaleza de Cristo, mi estimado José. ¿Qué opinas? así es, así es. Sería interesante, como tú dices, William, tener ese material audiovisual que alguien sin querer aparecer aún él o querer promocionar su congregación pueda hacer unos videos, como tú dices, que gráficamente o que grafiquen todo lo que leemos en las escrituras, ¿verdad? Porque el tabernáculo, si hay algo que tiene elementos, es el tabernáculo, múltiples elementos, ¿no? Y sería muy interesante, digamos, hacer algo así para primero el entendimiento del pueblo de Dios con respecto a esto y luego pues poder, como tú dices, encontrar esa relación de cada elemento con el Señor Yeshua. O sea, sería enriquecedor tener algo así. Ah, Entonces, bueno, esperemos que en algún momento alguien lo haga, William. No es claro, fácil, no sí, es fácil hoy en día, digamos, invertir finanzas sin que aparezca su nombre o su congregación, ¿verdad? claro. No es Pero, fácil. Es un trato de Dios también con el corazón, así como el año pasado, antepasado, estando en la regadera orando al Señor bajo esas aguas, el Señor me hablaba, no te hagas un nombre. Oh, eso es un trato con el corazón de uno, ¿no? claro, claro. No hacerse un nombre, o sea, no hacer algo en el reino simplemente para que aparezca tu nombre o para promocionar tu nombre o para hacerte más importante, etcétera. Entonces, Claro. tiene que ser alguien que tenga ese trato de Dios. No te hagas un nombre, que no Claro, tenga como intención hacerse un nombre, ni él, ni su ministerio, ni su entorno, claro. ¿verdad? Y es un límite muy difícil, es un límite muy peligroso y muy difícil porque el enriquecimiento en sí mismo tiene ese límite de volverse un enriquecimiento ilícito fuera de la legalidad de Dios, ilícito, o sea, la persona no ha hecho nada, pero en la legalidad espiritual de Dios, es esa frontera cuando se hace un nombre. Sí, Entonces, uno puede llegar al enriquecimiento sin hacerse a un nombre, quedarse en ese límite. Es sí, muy sensible a no hacerse un nombre. Y la forma de no hacerse un nombre es cuando trabaja uno para el cuerpo. Por ejemplo, aquí nosotros en sí, este programa no estamos trabajando para la iglesia local fulanito de tal. Han pasado 60 invitados. Claro que a la gente le interesa saber la congregación de cada persona, pero en fin, porque pues venimos de alguna parte todos y pertenecemos también a alguna iglesia local, ciudad, iglesia en casa, etcétera, etcétera. Pero siempre la motivación ha sido que este programa sea un programa de cuerpo, un bien, programa de cuerpo, sin un programa de cuerpo. Y exhortamos a los amigos que nos escuchan y que no pertenecen a ninguna iglesia local, busquen una iglesia local en su localidad, en su ciudad, ¿sí? O escríbanos y nosotros le podemos recomendar desde aquí, desde esta, hemos recomendado ministerios en Argentina, en Colombia, hemos recomendado, cuando nos han consultado, hemos recomendado ministerios confiables, saludables, bueno, pero es decir, porque de todas maneras, pues uno tiene que servir de conector con personas, o sea, no es que estemos diciendo que hagamos un movimiento virtual, no, este es un movimiento de cuerpo
Pero tiene que ver para poder llegar a esto, a producir esos materiales, se necesita que el Señor levante gente como ustedes, mi estimado, el grupo, pues la comunidad suya, mi estimado apóstol José, de gente que está buscando la manera de explorar el tema financiero, el tema de transferencia de finanzas, para poder extender el reino. Entonces, algunos lo harán y será lícito dentro de su congregación, está bien, promoviendo su congregación, está muy bien, pero hay un límite de donde se hace a un nombre, ¿sí? Y ese Sí, don, para no hacerse al nombre se pasa al cuerpo. Entonces, que en un momento determinado el Señor permita que aparezcan muchos ministerios que aporten para sus congregaciones locales, pero que también aporten para desarrollar, por ejemplo, estos materiales que tienen que ver. claro, Yo me ponía a pensar, hemos visto aquí más o menos unas 30 versiones de la Biblia. Yo he conocido versiones que ni tenía idea, versiones que existían, y alguien de los invitados ha dicho, bueno, yo leí en esta versión, yo leí en aquella versión, y me he ido a buscarla, y yo trato de pensar, oye, gente que invirtió sus vidas para tener una mejor traducción. Yo digo, bueno, pueden haber intereses ocultos de la masonería, de las iglesias tradicionales, en defender cierta teología, puede haber, pero también yo creo que debe haber mucha gente que ofrendó su vida para sí, poder tener unos buenos textos. O sea, yo no creo que tengamos que tener desconfianza a todo, como una paranoia, ¿no? Debe haber traductores de la Biblia, gente que su vida fue traducirlo a un idioma, sí, traducirlo, sí, de la mejor manera. O sea, yo creo que el Señor en eso, yo creo que han sido ministerios muy bonitos, eh, gastando su salud, su tiempo, sus recursos en temas de cuerpo, temas que no tienen que ver con una iglesia local como tal. así es, así es, así es, así es. Bueno, oremos por eso, William. Sigamos orando Sí, por eso, de que realmente Dios levante hombres y mujeres con ese corazón, ¿no? De no hacerse un nombre, porque a la final muchas veces pensamos que, digamos, no darle o darle la gloria a Dios es simplemente decirlo, ¿no? Señor, queremos solamente tu gloria, no queremos quedarnos con nuestra gloria, pero en la realidad, en el quehacer diario, lo hacemos. Cuando Dios nos manda a hacer algo y colocamos nuestra firma, ¿no? Nuestro nombre. Y el autor en realidad es el Señor. Qué lindo que pasara eso directo sin que nosotros participamos como un elemento más, pero que realmente la gloria realmente sea del Señor. No importa que no claro, aparezcamos, invertimos dinero, tiempo, tal, no importa que no aparezcamos. Apareció el producto final que Dios nos mandó a hacer, pero realmente vino fue del espectacular. Señor. O sea, que no aparezca. Eso no es fácil, William. Hoy en No, día, en no, el contexto aún de lo que vivimos, no es nada fácil, claro. absolutamente. Porque aún Así es. aquellos que dicen que quieren hacerlo en la práctica, siempre aparece su nombre, siempre aparece, digamos, en su ministerio, siempre aparece y se ve como algo normal, pero no siempre es normal. Yo no digo que no todo el tiempo sea malo, pero no siempre es normal. Ese. Entonces Bueno, hay que orar pues para que Dios levante hombres y mujeres con ese corazón claro. dispuesto en la práctica, en la vida diaria, a ser invisibles pues en un proceso determinado. Claro. Aparecieron los videos, ¿quién lo hizo? No sabemos, pero vinieron de Dios. Así ¿Entiendes? es. Excelente. Muy bien. Bueno, unidos en oración por esos temas de cuerpo. Sí. Mi estimado, ¿le parece bien? No sé si tiene algo más de Éxodo o nos vamos a Mateo. No, si quieres vamos a Mateo, creo que hemos hablado bastante sobre Éxodo 29 y 30. Bueno, vámonos entonces a Mateo 21, 30, la segunda parte, Mateo 21 del 23 al 46. Sí, correcto. Habla de la autoridad de Jesús. Me parece muy simpático la forma en que Jesús Sí, confronta a los religiosos, porque él no responde directamente, sino con preguntas. Y así después, es. Jesús es como algo sarcástico desde mi punto de vista, porque luego les hablan parábolas y le pone parábola de dos hijos, parábola de los labradores, esos malvados. Sí, Jesús era como medio complicadito, hermano. Jesús tenía su complejidad. Uno lo ve así como muy manso,
pero ni tan manso, ya había pasado por la purificación del templo. Ahí en Mateo ya había pasado, en este capítulo ya vimos el día de ayer la purificación del templo y Jesús estaba tratándolos duramente de cueva de ladrones, Sí, y Jesús estaba dando de frente contra los religiosos y los religiosos lo querían era aprender para matar y no así encontraban es. la manera y en esa tensión nos encontramos a Jesús aquí en Mateo 21, del 23 en adelante. Sí, sí. Sí, yo en esta primera parte lo que veo es sabiduría del Señor para ese tipo de respuesta tan asertiva, ¿no? Tan directas, tan concretas, que no tenían cómo accionar sus enemigos, que en este caso eran los religiosos de la época, ¿no? Con esa pregunta realmente los desarmó, ¿verdad? Y con las parábolas, estas dos parábolas que siguen, William, realmente la primera, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, donde habla de que tenía dos hijos este hombre, y al primero le dijo, vete y trabaja en la viña, y él dijo, no, no quiero. Pero después le entró el remordimiento y fue. Pero el otro fue más fácil en su respuesta cuando lo llama y él respondió, dijo, sí, señor, pero no fue. Ahora, ¿a cuál de los dos hijos o con cuál de los dos hijos nos identificamos nosotros? Cuando muchas veces el Señor nos manda o nos coloca a hacer algo y decimos, sí, Señor, y se nos olvida. Yo tengo una lucha, William, realmente, con los tiempos de intercesión. Porque yo concibo los tiempos de intercesión como la palabra de Dios. Porque estamos recibiendo del cielo eso. Si ya una vez que tú entras a orar, a interceder, estás creyendo, te has limpiado, y tú recibes una palabra, ¿cuál es el motivo para que después que tú la recibas no la hagas? ¿Entiendes? Y es una lucha porque yo he entrado en diferentes tiempos de intercesión con mucha gente, algunos bien pesados. Pero cómo se deja de lado ciertas cosas que tú recibes de parte del Señor. Y se va en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo y nunca se hacen. No estaremos como este hijo. Sí, Señor, quiero escucharte, pero después que le habla el Padre, después que recibe esa voz del cielo, no la hace. Entonces, tenemos que reflexionar muchísimo en esto. El obedecer al Señor es complejo. Pero si tú estás creyendo, hazlo. Es como una vez, por ejemplo, el Señor nos habló en una intercesión en Barinas acerca de Washington, ¿no? Y veíamos una ciudad muy blanca, pero arriba, William, tenía como un techo de telaraña. Y la ciudad muy blanca, muy hermosa abajo, y arriba llena de telaraña. Y el Señor nos hablaba que era la ciudad en aquel tiempo, eso fue en el tiempo de Obama, aquí en Estados Unidos, nosotros estábamos en Barinas, no teníamos ni idea de que íbamos a venirnos para acá, ¿verdad? Posteriormente. Y el Señor nos habla de esto y nos habla de que era la ciudad más masónica, que nos habla también de ciertas cosas, que era una ciudad que estaba congelada, que se necesitaba, y nos dio ciertos elementos, o sea, accionar una bandera, que era el lugar de mayor poder, uno de los lugares de mayor poder en la tierra, porque las decisiones que se tomaban ahí repercutían en toda la tierra. Y después de esto, yo le preguntaba, ¿qué hago con esa palabra? Estamos en Barinas, Venezuela, esto es Washington. Oramos por pastores para que hagan el trabajo allá. Y hermano, ¿cómo hacía uno ahí? ¿Entiendes? Pero decidimos hacerlo nosotros. Bueno, con todo y el esfuerzo que debamos hacer, nos vinimos a Washington. Me vine con mi esposa y una de mis hijas. Hicimos la bandera tal y como el Señor nos la indicó. Estando aquí, el Señor nos dijo, no se hospeden en Washington. Y buscamos, y arriba de Washington está Maryland.
un estado de acá. Y hay una ciudad que se llama, ¿cómo es que se llama? Eh, el, ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó la palabra, que se llama lugar de sanidad, pues también de misericordia. Bueno, lo cierto es que es una ciudad que se formó en base a una iglesia evangélica que comenzó a tener cierta influencia allí y recibió ese nombre. Hoy en día, fíjate, el lugar se llama lugar de sanidad, es el significado. Y hoy en día el centro de donde se dirige toda la salud de los Estados Unidos es ahí, desde ese lugar. Y ese lugar es uno de los ciudades, de los lugares de mayor entrada per cápita, es decir, que de mayor entrada, de mayor salud se dirige la salud de los Estados Unidos y de mayor entrada económica en los Estados Unidos por persona. Fue interesante, nos quedamos ahí, nos hospedamos en un hotel allí y desde allí oramos por lo que teníamos que hacer. Y nos fuimos, creyéndole al Señor como niños, nos fuimos, con una banderita. Fuimos al Congreso de los Estados Unidos, conocimos la ciudad de Washington y de verdad es una ciudad blanca, todo es blanco. No solamente la Casa Blanca, el Congreso blanco, todo blanco. Conseguimos ciertas cosas interesantes, fuimos al Congreso tal y como Dios nos habló, sea la luz, sea la justicia de Dios ahí en ese lugar, fuimos a la Casa Blanca, fue bien interesante ese tiempo. Después de eso ocurrieron resultados muy lindos, muy hermosos. Por ejemplo, Obama perdió todas las elecciones en el nivel del Congreso y ahí, a partir de ahí, decayó Obama hasta que prácticamente ya perdió las elecciones y todo lo demás. Lo cierto es que el Señor nos trajo. Eso es un esfuerzo grande, William. Ahora, pero si yo oro y yo me quedo con eso, si yo oro y yo me quedo, digamos, alguien lo hará y no acciono, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo tengo esa lucha con respecto, digamos, a la parte de obediencia al Señor cuando intercedemos. Entonces, este hijo, le digo, sí voy a trabajar en la viña, y después no lo hizo. No somos como esos cuando intercedemos, como ese hijo cuando intercedemos, decimos, sí, Señor, escucho tu palabra, y después no lo hago. Estoy igual. A mí me gusta escribir las intercesiones por eso, para que al final la podamos revisar nuevamente y en la guía del Señor poder ejecutar acciones con respecto a esa intercesión. Así es. Entonces, debemos ser como el hijo que a la final lo hace. A pesar de que al principio tuvo luchas y por alguna razón le dijo no, pero después fue y lo hizo. Claro. Es preferible ser así que de la otra manera. Sí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, y Dios te habla y te envía y hace y no vas. Claro. Hay un elemento cultural que tuve como unos 10 compañeros que fueron a las Filipinas a un proyecto industrial y estuvieron 3 meses y cuando volvieron me contaban, y yo les decía, bueno, ¿qué cosas encontraron en Filipinas? Pues Filipinas es el país donde la gente arma sus vehículos, es decir, la gente no compra un vehículo entero, sino que lo arma, o sea, la gente compra motor, carrocería, llantas y lo arma, como se arma al estilo de los computadores Dell. Claro. Se arma por partes, o sea, Filipinas se arman los vehículos por partes. Entonces es muy difícil decir la marca del vehículo. Eso con el encargado de logística, porque pues allá la logística de distribución de esos productos tiene problemas porque son 6.000 islas. Entonces yo me quedé con las ganas de ir a Filipinas porque quería saber la logística marítima para transportación de productos en 6.000 islas habitadas. Qué bárbaro. Entonces esto es una logística compleja y hay que saber de logística para eso. Entonces yo me quedé con esa inquietud. Pero algo que me sorprendió fue un elemento cultural en Filipinas, era que mis compañeros, la mayoría de diferentes países, es que los filipinos decían sí. Y al otro día le decían, bueno, el reporte que dijiste que lo traías para hoy, dijiste que sí, sí. ¿Por qué no lo trajiste? No, porque me demoro 14 horas en hacerlo y ayer cuando me lo dijiste faltaban 2 horas y te lo tengo para... Pero ayer cuando te lo pedí me dijiste que sí. Sí, lo que pasa es que en nuestra cultura decimos que sí, aunque por respeto, pero puede ser que nunca lo hagamos. Imagínate.
Entonces, ellos tuvieron que aprender a luchar con eso. Decía, bueno, necesito este deporte. Sí, sí, no, no me digas que sí. Dígame cuándo me lo puedes tener. Pasado mañana. Bueno, pasado mañana. O sea, ellos dicen que por educación, como fueron colonia de los españoles, fueron colonia de los norteamericanos, quedaron con un elemento cultural que había que decirle que sí. Al imperialista había que decirle que sí. Entonces, tremendo, ¿no? Esa cultura de que dicen sí a todo, pero no. Entonces, no quiero con eso estigmatizar a mis amigos filipinos que nos están escuchando. Simplemente es un elemento que fue un choque cultural. Y pues a mí me gusta hablar de esos temas culturales, o sea, desde hace mucho tiempo. Entonces, para entender las culturas, eso me quedó grabado. Ahora, Ahora, sin ser cultura, William, sin tener esa cultura, digamos, en nuestros países, ¿cuántos de nosotros tenemos esa cultura personal? Todos le decimos que sí. Nos cuesta decir que no. Porque muchas veces, si Dios dice que no, también nosotros tenemos que decir que no. Ahí sería la acción de obediencia al Señor, que es lo que más o menos refleja esto, ¿verdad? Si Dios te manda y dice que sí, ve, hazlo. Ahora, si Dios está hablando en una dirección determinada donde tiene que decir que no, pues di que no. Pero la idea siempre es obedecer, ir en la línea de la obediencia al Señor. Pero a veces hacemos cultura personal, a todos le decimos que sí. Y como hay ciertas presiones, no queremos que alguien se enfade, entonces no nos cuesta decir que no. mire, le voy a contar un testimonio que no es muy bueno, pero voy a contarlo por primera vez. Por primera vez voy a dar esto a la luz pública. Yo no sé si usted está enterado, mi estimado apóstol José, pero en Medellín, después de tomar una iglesia tradicional, un formato pastoral con, eh, con entendimiento en temas de liberación lo migramos pues a un esquema de reforma apostólico, profético, pero el Señor me llevó a cambiar la genética de la primera congregación y le llamamos Iglesia a la Educación. El formato era educación. Eso, y entonces ahí teníamos varias escuelas. Y también fuimos la plataforma para que un instituto tradicional usara las instalaciones, y también fuimos la plataforma de una escuela profética. Bueno, algo así como prestar nuestras instalaciones para que la ciudad se beneficiara de esos ministerios. La Iglesia de la Educación. Luego nos metimos con la Iglesia de la Salud. Un tema bonito porque el Señor nos dio un formato de crecimiento espectacular. Eso sí es una cosa explosiva porque tomamos materiales de unos 20 autores especiales y preparamos los materiales muy buenos para tener lo que llamaban las células de salud. Salud emocional, salud física, y esas células explotaron de una manera espectacular en estratos de clase alta en Medellín. Fue una cosa maravillosa, pero empezamos el formato de iglesia de los negocios. Claro, en iglesia de los negocios teníamos un formato donde eran un hotel. Lo primero que era, digamos, a las 7 de la noche estaba servido, a nadie se le cobraba, habían financiadores previos, o sea, pero era no una comida formal, pero sí era un buen refrigerio, un refrigerio bien. Ya, ahora, nosotros estábamos desde las 3, desde las 4, desde las 5 de la tarde en el hotel dando consejería, dando cosas, pero a las 7 estábamos en un salón, una sala de juntas, y lo primero que se hacía era comer. A través de la comida se hacen negocios. Y después se compartía la palabra, y bueno, ya la mayoría, es decir, un hombre de negocios teníamos hasta el vicepresidente de una gran empresa. Él llegaba a las 7 y sabía que a las 8:30 ya se iba. El formato estaba muy medido. Ahora, había gente que se quedaba con nosotros hasta las 12 de la noche, ahí en los pasillos del hotel, ministrando, bueno, en fin. Pero el formato era 1 hora y media en la iglesia de los negocios. Entonces apareció el tema de la necesidad de interceder por la cosa económica. Bueno, hermano, le cuento que mi experiencia no fue muy positiva. Porque cuando empezamos a meternos en lo económico y a interceder, lo que se llama intercesión económica, tuvimos experiencias positivas y experiencias negativas. Te voy a contar las experiencias positivas en la intercesión económica. Habían empresarios
como una empresa tiene 1000 luchas y 1 millón de demonios que se le atraviesan diariamente a la empresa para que los negocios no se hagan, entonces logramos, copiando unos materiales de Cindy Jacob, montamos la figura de intercesor económico. Entonces montamos en esas empresas intercesores económicos, es decir, gente que en lugar de contratarlas como aseadores o de oficios varios, hermanitas en la fe, que no eran de mi congregación, sino que yo las conocía intercesoras de la ciudad, las contratábamos con salario pago dentro de la nómina de la empresa y su función era interceder por la empresa. O sea, yo era el que entrenaba a las intercesoras y ya le prestaron un servicio a esos empresarios y las ventas se les disparaban a esos empresarios. Eso fue espectacular. Esa parte de intercesión, porque contratábamos intercesores económicos para las iglesias, para esas empresas. Ellos no eran, esos hombres de negocios no eran miembros de mi iglesia de negocios, eran simplemente hombres creyentes que eran asistentes de otras iglesias, pero que estábamos probando esos materiales de Cindy Jacob que nos conseguimos en esa época. Pero nos metimos en la parte de intercesión económica, el Señor nos mostraba qué iba a hacer. Le cuento, mi estimado, que eso fracasó por una razón, y se la voy a decir aquí en público. Y fue un fracaso. A veces hablamos solo de los éxitos y hablamos poco de los fracasos. Fracasó, ¿sabe por qué? Porque los intercesores, los que nos metimos en la intercesión económica de ver cómo el Señor iba a mover la finanza, fueron gente que eran diezmadores. Con dificultad aprendieron el tema de primicias, con dificultad aprendieron el tema de ofrendas, pero se movieron en eso. Pero ¿sabe dónde no se movieron? Les pasó justo lo del joven rico. Cuando el Señor o sea, en intercesión, gente que quiere entrar en el espíritu y cuando el Señor le dice, entrega todo, hermano, ahí se acaba el intercesor. O sea, lo del joven rico no es cuento. Sí, así es. No pudimos avanzar en eso. No pudimos avanzar en eso. Mire, José, te voy a contar una cosa, hermano. No conozco hasta ahora una persona que haya ofrendado todo para el Señor. No conozco sino una persona. Y esa persona que conozco, porque he escuchado de otros, pero no los conozco. No conozco su testimonio. Pero la única persona que yo conozco que ha ofrendado todo lo que tiene para el reino y lo que tiene todo es bastante, es la persona con la que usted está hablando en este momento. No conozco a nadie más. Y estos amigos, no conozco a nadie más sino a mí mismo. Y estos amigos que se querían meter en la intercesión profética de lo económico, no pudimos avanzar porque fueron buenos ofrendadores, pero no fueron capaces de resetearse económicamente para que el Señor los llevara a otro nivel. Claro. No fueron capaces de desprenderse de lo que tenían, José. Ahí quedó nuestro movimiento de intercesión económica en la iglesia de los negocios. Un fracaso que tuvimos en esa área. Nos fue muy bien con los intercesores contratados para interceder por las empresas. Excelente, nos dio resultados. Espectacular. ¿Quién le da trabajo a una hermanita de 70 años en una empresa? Nadie le da trabajo, pero nosotros le dimos trabajo como intercesora económica. Claro, había que entrenarla y había que pasarle. Pero entiendo que en un tiempo de intercesión con ellos, el Señor les pidió todo. Sí, claro, Claro, porque el Señor decía, bueno, tú entregas esto, tú entregas aquello. El Señor le gusta, el Señor es experto en sabotear nuestros paradigmas. El Señor es experto en como en quitar nuestras creencias, como en movernos el piso. Así es, como en movernos el tapete, dicen en Colombia. El Señor decía, tú entregas esto a tal, tú entregas lo que tienes. Entonces, hasta ahí llegaba, hermano, la persona en lo profético económico. O sea, ese gran movimiento profético económico quedó porque los, entre comillas, hombres de negocios que se querían meter en lo profético no fueron capaces de dar un salto al vacío. José. Claro. Buenas personas, buenos amigos, buenos ofrendadores, pero no dieron el salto que el Señor le pidió al joven rico. Claro. No dieron ese salto. No, yo estoy seguro, porque yo lo había visto en el espíritu. La persona daba todo lo que tenía, y ¿sabe qué era todo lo que tenía? Así fuera millonario en términos de pesos colombianos, ¿sabe qué era? Eran miserablezas para lo que el Señor les iba a dar posteriormente. Claro, claro. Gente muy chévere, buenos ofrendadores, buenos hombres, buenos cristianos, ¿sabe qué? Pero les faltó fe para pasar a ese siguiente nivel. Claro. Si hubiéramos pasado a ese siguiente nivel,
hermano, no se imagina lo que habríamos hecho. Claro, por supuesto. Porque el Señor nos iba a dar... Por eso, William, te digo que muchas veces somos como este hijo, ¿verdad? Decimos, sí, Señor, estamos dispuestos, después que recibimos la palabra, aunque sabemos la dificultad que tiene y todo lo demás, no tenemos otra opción sino obedecer. Ahora, si nos echamos para atrás, somos como este hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando. Hemos dicho, sí, Señor, envíame a mí, sí, Señor, quiero hacerlo, pero cuando llega a ti, o sea, no está dispuesto a obedecer, no está dispuesto a realmente hacer ese sacrificio por la obediencia. Mire, entonces no es fácil, por ejemplo, esa palabra que recibieron, no es fácil asimilarla, no es fácil, pero ¿dónde está nuestra obediencia entonces si no la hacemos? Queremos cosas en un siguiente nivel, pero el Señor pone filtros. El Señor pone filtros, el Señor nos incomoda, el Señor pretende que dependamos de Él, de que le creamos. Sí. El Señor nos trata de maneras diferentes. No estoy diciendo que tengamos que sacar un listado para hacer un checklist y eso sea universal, no. Lo que estoy diciendo es que es difícil que una persona entre en el reino. Es decir, son creyentes que van a ser salvos. Créanme que van a ser salvos. Sí, sí, por supuesto. Pero va a ser difícil que el reino se extienda de una manera explosiva. Correcto. Si más gente, eso es como botarse de los paracaídas y que el Señor les diga, es decir, todos son buenos botándose con el paracaídas. ¿El paracaídas qué es? Una pensión, dejar una propiedad, dejar unas inversiones. Pero cuando el Señor le dice, deja el paracaídas en el avión y tírate y confía en mí, y es mi espíritu el que te llevará, hermano, se lo digo. En ese momento, en esas circunstancias, estoy hablando de año 2012, 2013, ese grupo hermoso no pudimos seguir adelante porque en esa parte especial, espectacular lo que el Señor nos estaba entregando, pero subir a otros niveles de fe en lo económico, cuando el Señor, mejor dicho, voy a decirlo de una manera un poco despacio y tranquila. Cuando el Señor te va a enriquecer en la parte de riquezas de reino, el Señor debe asegurarte de que tú llegues limpio, pases por un lavamiento. Sí. Y tú tienes que desprenderte de lo que te dio la reina del cielo, de lo que te dieron Sí. tus abuelos masones. O sea, si tú no te desprendes de eso, ¿cómo vas a poder decir que lo que tienes nuevamente te lo dio el Señor? Porque de algún momento tú vas a decir que mi abuelito me dejó y mi abuelito fue grado 33 y mi mamá, la Virgen de no sé qué. Si el Señor no se deshace de eso, es imposible, José, porque van Sí, a haber ladrones de gloria. así es. Así es. ¿Alguien? Yo creo que Dios se asegura, William, de que uno tenga el corazón correcto, porque tú puedes decir, bueno, sí, mi riqueza o lo que Dios me va a dar es para la extensión del reino, pero si no tienes el corazón correcto, tú terminas apropiándote de lo que no es tuyo, de lo que te ha sido dado con otra intención, digamos, ¿no? Entonces, o con otro propósito. Entonces, por eso Dios, como tú dices, filtra. ¿Ves? Por ejemplo, la fidelidad también. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a pretender estar en lo mucho? Si no te puedo desprender, por ejemplo, de $1,000 cuando Dios te los pidió, ¿cómo vas tú a pensar que si Dios te da millones, tú te vas a desprender de ellos para extender el reino? O sea, si no eres fiel en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, ese tipo de filtros son los que Dios creo que hace para finalmente ejecutar su plan con enriquecer a sus hijos con una función, con un propósito. Y este año, William, está como ese panorama. Dios nos hablaba de que hay un panorama abierto por 2 años, ¿no? A partir de ahora. Y creo que ese filtro es bien importante uno poderlo revisar, ¿verdad? Somos opcionados, o sea, tenemos opción de ser parte de esos hijos de Dios que Dios quiere enriquecer, que quiere hacer esa transferencia de impíos
a hijo, somos parte de ello o no. O tal vez por el corazón que tenemos actualmente no somos opcionados para eso, o sea, no somos tomados en cuenta para eso, porque en realidad del corazón que tenemos hoy es que va a depender de que se ejecute el plan que Dios tiene en el día de mañana. Entonces, yo creo que eso es bien importante, o sea, ese mensaje para todos nosotros. O sea, Dios quiere enriquecernos, Dios quiere darnos, meternos como en un rebote, ¿verdad? O sea, en un lugar amplio, llevarnos a esa libertad financiera con una intención, con propósito de reino. Pero el corazón que tenemos hoy es el que tenemos que revisar. De a partir de ahí es que realmente Dios puede decir, este es un opcionado, este es un hijo de lo que quiero enriquecer, o este hijo simplemente se descarta por el corazón que tiene. Entonces tenemos que revisar realmente el corazón en este tiempo, revisar cómo está ese corazón en cuanto a la codicia, en cuanto a ese deseo de enriquecerse por simplemente ser rico y disfrutar esta vida con muchas riquezas, o tenemos una mentalidad de reino adecuada, correcto. Entonces, creo que esa es una pregunta para todos nosotros. Sí, Este y que este dice, tema que creo que nos estamos mueve. tocando, este tema que estamos tocando es un tema muy relevante, muy importante. Amigos que nos están escuchando, este tema es demasiado importante. Yo tengo mucho respeto por los amigos que hablan del contentamiento, o sea, tener sustento y abrigo, techo y estar contentos. Gloria a Dios por ese nivel de contentamiento. Pero sin recursos es difícil ejercer liderazgo en un mundo como el de hoy. En el mundo que vivieron los primeros apóstoles, la primera iglesia, pues simplemente se necesitaba tener los viáticos y los viáticos para poder desplazarse a la India, Etiopía, Europa, sí, los viáticos. Un Sí, pasaje en un barco, dedicar su vida. Pero hoy en día, pues se requieren, en nuestro mundo se requieren recursos mayores para sí, cambia la educación si no se tienen universidades, si no se tienen medios de comunicación fuertes, el mundo de la comunicación. Si no podemos hacer una película del éxodo mejor que Hollywood, pues para hacer una película de Noé solamente, yo tuve un programa que se llama Noaching, basado en Noé, y consulté con un amigo que sabe algo de películas y me decía, William, como mínimo, si no tienes 10 millones de dólares, ni para qué hablamos de hacer una película de Noé. ¿Sí? Si no tienes 10 millones de dólares para que hagamos algo relevante, algo decente, porque la cantidad de gente, y otra cosa que me dijo mi amigo, que es un profeta de Dios, me dijo, y la gente que vamos a contratar no es cristiana, o sea, con los que haríamos la película no son cristianos, es decir, porque no hay cristianos preparados para poder hacer esa multimedia, porque hay que figurar escenarios y hacer porque yo coticé cuánto valía la película, ¿no? Lo mínimo, 10 millones de dólares. Entonces, alguien podrá decir, no, pero yo estoy contento. Yo le digo, te respeto con eso, pero si yo no estoy, si yo, William Neira, no estoy contento hasta no hacer una película de Noé que me vale 10 millones de dólares, pues yo, mi contentamiento tiene que ver con eso. O sea, gloria a claro, Dios que tiene sustento y abrigo, pero entonces, ¿dónde están esos 10 millones de dólares? Claro, esa película nos daría, ponle 500 millones de dólares porque sería un éxito a nivel mundial. Y ahí seguramente que eso desplegaría muchas cosas, pero hay que dar esos pasos de fe. claro, Esos pasos de fe. Mi estimado José, este tema es bastante interesante. sí, El Señor está interesado, voy a decirlo con mucho respeto. Es como esos pasajes donde el Señor dice, estoy buscando, no he encontrado. Mire, el Señor quiere hacer transformaciones económicas y no ha encontrado gente con la cual hacer las transformaciones económicas. Suena como algo duro lo que estoy diciendo. Lo estoy ¿verdad? diciendo con algo de conocimiento de causa. El Señor ha querido hacerlo, pero no ha encontrado la gente correcta. Ahora, yo sé que todavía faltan tiempos para en algunos, porque hay que mover todo un articulado económico también, así como una maquinaria compleja de relojes. El Señor también tiene que mover ciertas cosas por su misericordia y por su amor. Hay cosas que no se pueden dar todavía, pero yo también entiendo que se necesita gente de fe
que en la parte económica desafía a Dios, es decir, esa fe que el Señor no le queda otro recurso sino acelerar la transformación en esa ciudad o con esa comunidad. O sea, cuando el Señor no encuentra tanta fe, no le queda otro, o sea, es presionado a anticipar los tiempos. Por ejemplo, el Señor quiere hacer algo en Orlando contigo, con tu familia, con tu comunidad en Barinas. Si el Señor encuentra una fe en esa parte de lo económico tan poderosa, aunque el Señor tuviera en su estrategia de tiempos otro tiempo, el Señor por fidelidad y por su amor acelera tiempos para que esa comunidad que está anhelando eso lo encuentre. A ver, supóngase que el Señor tenga planeado tener un avivamiento económico en Barinas en 50 años. Pongo un ejemplo, como para entenderlo. Pero en 50 años, pues ya tú estás anciano, yo también estoy anciano, todos estamos aquí más viejitos. Pero si nosotros sorprendemos al Señor con fe en lo económico, el Señor puede decir, bueno, voy a anticipar algo de ese avivamiento económico en Barinas dentro de 50 años y les voy a dar dentro de 5 años una primer gotita de avivamiento, y en 15 le suelto otra, y en 20 le suelto otra. Entonces nosotros lo podemos ver en nuestro tiempo. ¿Me estás haciendo entender, José? Sí, claro. Yo creo que yo creo y lo digo con mucho respeto a lo que estén pensando mis amigos que me están escuchando, yo creo que el balón está en nuestras manos. Y en nuestras manos, cuando digo el balón está en nuestras manos, en nuestro campo de juego, es cuando el Señor encuentra gente de fe para desafiarlo a él en una transformación económica, él va a soltar los recursos. Sí. Entonces, dicho de otra manera, depende más de nosotros en este momento y el Señor actuará conforme a eso. Es decir, en este mecanismo cielo-tierra, nosotros necesitamos activar, mover la maquinaria de la tierra para que el cielo se vuelque en un avivamiento económico. Nosotros somos los precursores de eso. José, pues ánimo, hermano. Si usted está metido en eso, ánimo. No se sorprenda si sus 10 o 20 primeros amigos le queda uno o dos. Siga adelante, no se frustre. Yo mismo me estoy hablando a mí mismo, porque esta palabra me está sirviendo a mí también, porque yo me frustré, porque son buenos amigos, buenos ofrendadores, pero no fueron capaces de dar ese salto. Entonces, tenemos que seguir adelante, José. Tenemos que seguir adelante, no desmayar. Seguirán siendo nuestros amigos, los amamos, solo que hay niveles de fe donde nuestros amigos anteriores no van a estar conectados con nosotros. Sí. O sea, para poder estar en esos niveles de fe, necesitamos reconectarnos de pronto con otra gente. No estoy diciendo que dejen de ser miembros de nuestra iglesia o que dejen de ser nuestros amigos. Estoy diciendo que para esas latitudes seguramente otras personas serán las que nos acompañen en ese monte de la economía. Sí, así es, así es, así es. Recuerde que finalmente Moisés solamente subió al monte con los Josué. Vamos a hablarlo en plural. Los Moisés son esos precursores, esa gente que ya son esclavos de Dios, pero se necesitan esa generación de Josué que sean invitados al monte. Sí. Y estos Josué y Caleb, cuando digo Josué, estoy hablando de los Josué y Caleb, que no están viendo los grandes gigantes, sino que están viendo quién está con nosotros. Así es. Porque esos 10 preciosos príncipes eran gente valiente, hermano, que eran lo mejor de lo mejor. Así es. Pero cuando ellos dijeron allá de gigantes, era gente muy valiosa, son nuestros hermanos, los amamos. Pero esos hermanitos no nos sirven para el siguiente nivel. Para el siguiente nivel solo nos sirven los Josué y los Caleb. Correcto. Entonces, mi estimado pastor José, le pido al Señor que el Señor te bendiga. Amén. Con una generación de Josué y de Caleb. Amén, amén. Mi petición de oración en este día va a ser que el Señor que llame a todos los Josué y los Caleb. Haz de cuenta que tú eres un Moisés, ya un esclavo del Señor, ya alguien que Claro. ya no tiene emoción alguna ni sentimiento alguno, más que servirle al Señor. Pero que el Señor levante a tu alrededor esos Josué y esos Caleb para pasar al siguiente nivel. Amén. No te desconectes de los príncipes de otras tribus que se van a quedar en el nivel anterior, pero que ellos tengan claro de que de pronto ellos no van a ser invitados al monte. Ahora, se necesita gente como a Caleb no lo invitaron al monte, pero Caleb luego dijo, ¿y mi monte dónde está? O sea, no lo invitaron al monte, pero a ver, ¿y mi monte? Claro.
no, es que ese monte está lleno de gigantes. No, 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 ese monte es mío. Entonces, van a haber unos que son invitados a la primera y otros que van a estar ahí atentos para pedir su propio monte. Entonces, que el Señor, mi estimado apóstol José, te rodee de una generación de Josué y de Caleb, de muchas naciones que se junten contigo y que cuando suban a esas montañas económicas, hermanos, no se acuerden de sus amigos de Mérida, México. Bueno. Claro, amén. No se olvide de nosotros, pastor. Bueno. Está bien, pastor. Muchísimas gracias. Ha sido un tiempo muy rico. Te bendecimos y que sea el Señor abriendo camino delante de ti en esta labor que has iniciado y que ya estás viendo fruto, pues. Amén. Pastor, no sé si abuso de tu tiempo, pero ¿por qué no nos despide con esas hermosas coplas, ¿sí? Con esas hermosas coplas llaneras, con esas declamaciones llaneras. Sorpréndanos, hermano. Claro, claro. Antes de Sabe que, despedirnos, pues hoy ha sido un día muy especial, de como mucha le alegría hablaba, el, en este programa. este hombre cantautor venezolano que se llama Luis Silva, él me envió un saludo y, y yo le envié un poema Sí. corto, porque el Señor nos habló este año de que íbamos a vivir el Salmo 23 también. O sea, dentro de todas las cosas que Dios nos habló, que no solamente iba a ser un salmo que fortalece, sino un salmo que realmente hay que vivirlo, ¿verdad? Entonces, pues le mandé un poema más o menos tocando el Salmo 23 a mi manera, con típico llanero, pero tengo que quitar un poquito la pantalla para leerlo, porque lo escribí, no me lo he memorizado todavía. Te estoy hablando que Bueno, eso fue la semana pasada. bueno, se Entonces, entiende. entonces voy a quitarlo un poquito, voy a quitar un poquito la pantalla para Bueno, leerlo, ¿ok? ok. Para declamarlo leyendo. Bueno, los amigos que nos escuchan, pues estamos con José Roa desde Orlando, Florida. Él nos va a declamar algo que le envió a un cantautor venezolano, Luis Silva. Yo no tengo mucha información de Luis Silva, pero es un referente en la cultura venezolana. Sí, es un cantautor muy estilizado. En realidad, sus letras son bien bonitas, a pesar de que Luis, pues, si hablamos de consagración, no está plenamente consagrado realmente al Señor, pero tiene sus raíces. Sus padres fueron creyentes muy fieles. Entonces, él me mandó un saludo por, por un videíto que me mandó. No sé cómo enviarlo el video, pero quiero simplemente declamarle el poema que yo le envié. Dice: gracias por este saludo, mi querido hermano Luis, en este tiempo que extraño al llano, que es mi raíz, porque ya hacen 5 años que yo tuve que salir, pero el llano está vivito, profundo dentro de mí. Aprovecho la ocasión, pues te quiero bendecir. Jehová es tu pastor, nada te va a cohibir en este año que empieza al ritmo del rey David, en el Salmo 23, que es un manual para vivir con certidumbre de fe, sabiendo que Él está en ti. Pastos verdes y aguas quietas están en tu porvenir. Una mesa aderezada, un cayado para infundir aliento que necesitas y no te vayas a hundir. Y no faltará el aceite para tu cabeza el ungir y será hasta rebosar esa copa que está en ti. No desmayes, solo cree, aunque te sientas morir. Al final dice la Biblia que siempre te va a seguir el bien, la misericordia cada día en tu vivir. Y como si fuera poco, en la casa de Elohim morarás por largos días, paso a paso y hasta el fin. Esfuérzate y sé valiente, no vayas a desistir. Recuerda lo que tus viejos te dejaron al partir. Ama a Dios aquí en la tierra, aunque tengas que insistir, porque también en futuro tú también vas a morir. Y con Dios como Señor, eso no será tu fin, porque entonces en el cielo, allí te podrás unir a tu papi, a tu mami, para una eternidad feliz. Y ya con esto termino, yo me quiero despedir. Un saludo muy fraterno, muy especial para ti, y muy pronto nos veremos en nuestro hermoso país. Muy bien, muchas felicitaciones, mi estimado, ¿no? Pues un declamador que nos alegra el día con estas hermosas coplas llaneras venezolanas. Y bueno, estaremos y seguiremos a la expectativa, clamando al Señor por lo que vaya a suceder en esas hermosas tierras de Venezuela, esas hermosas tierras fructíferas, en la cual yo también tengo herencia, aunque sea de origen colombiano, tengo también mi herencia allá. Así es. Y tengo amigos muy queridos y amo profundamente esa nación y a mis amigos venezolanos.
la gente más alegre del planeta Tierra. Amén, amén. Y lo que yo he dicho en muchos lugares, y lo he dicho desde hace más de 25 años, el que no tenga un amigo venezolano está incompleto. Tenga un amigo venezolano. Y si es creyente, hijo de Dios, pues mucho mejor. Mi estimado José, un abrazo, hermano, a la distancia. Igual para ti, William, y a tu familia. Igualmente, saludos a tu familia. Bendiciones. Shalom. Shalom.